Caso de estudio número 3. Grupo conformado por Manuel Bravo, Luis Fernando Borges, Juan Diego Sánchez y Camila Andrea Méndez. La tierra armada surge de la necesidad de encontrar un material que sea tanto económicamente como estructuralmente fiable. Esta resulta de la combinación entre un relleno granular y refuerzos, ya sean sintéticos o no, con el fin de producir un rozamiento entre ambos materiales para que la resistencia aumente. Cabe resaltar que siempre que se forma una nueva tierra armada, se está creando un material compuesto de construcción completamente nuevo. Este tipo de estructuras tiene una funcionalidad de contención por gravedad y fuerza de rozamiento, lo cual permite la resistencia a grandes cargas y un adecuado soporte a la estructura. La funcionalidad y adaptabilidad que caracterizan esta invención permite que se logren abarcar todos los campos de la construcción, pues no tiene un campo de aplicación específico, pero sí detallado según el lugar, la temperatura, humedad y demás factores que puedan influir directamente en su funcionamiento. Por último, la tierra armada tiene unas características de huella medioambiental y estética que permiten a las diferentes ciudades y zonas aledañas llevar a cabo un desarrollo satisfactorio con sus infraestructuras urbanas. En la primera estructura se usan materiales como arena de peña y agua. Tiene un refuerzo con malla metálica, refuerzo con pequeñas columnas de madera, un molde de cartón. Se elabora un molde de 30 por 30 por 30 centímetros, se pone sobre el suelo que se elaboró y se pone la malla metálica. Se empieza a rellenar con la arena ya mezclada con agua y se ponen las columnas, 4 en cada esquina y una en la mitad como refuerzo. Finalmente se hace el mismo proceso hasta completar los 4 pisos. Se va compactando cada piso y se retira el molde para hacer las pruebas de resistencia. Los ensayos que se pueden hacer en la estructura en orden gradual con pesos son: la prueba con 2 litros de agua en un recipiente de vidrio, 2 niveles de pesas, primero 10 kilogramos y posteriormente 15 kilogramos. Aplicar un peso de 25 kilogramos y finalmente resistir a una persona sobre la estructura de máximo 50 kilogramos. Así se puede comprobar si la estructura resistió y si los refuerzos sirvieron con la prueba. Ahora bien, los suelos también tienen efectos en la estructura, además de los refuerzos. Primero se usó un suelo que simulaba una geomembrana que evitaría los contaminantes del suelo y después se implementó sobre la geomembrana un tipo de suelo semiárido. Tiene ventajas como resistencia a la compactación de la arena, se puede colapsar la estructura si no está en un punto adecuado entre húmedo y seco y si no tiene refuerzos es muy probable su baja resistencia. Se simula este tipo de suelos para comparar el comportamiento del material en distintos lugares de Colombia y la reacción de la estructura. Los materiales empleados para la estructura número 2 son mezcla de arena de peña y agua, cartón madera, este es refuerzo que a su vez forma el armazón, y molde de cartón piedra para darle forma al bloque. A la estructura subieron 3 personas para probar la resistencia con diferentes pesos. Primero, una mujer de aproximadamente 58 kilogramos, después un hombre de 82 kilogramos y por último otro hombre de 110 kilogramos. Y los efectos previstos para este experimento son: se apoya sobre un suelo que simula la roca, la cual no permite que la estructura interna y los cimientos colapsen. Se usa una estructura que confina la arena de modo que ésta se compacte y sea resistente. El agua sirve como enlace para las moléculas de arena y por último la forma del bloque, que es rectangular con una base de más longitud que altura, le aseguran estabilidad. La tercera estructura fue hecha con arena de peña humedecida en conjunto con un refuerzo de hojas de papel ubicadas cada 8 centímetros. El molde fue construido con madera y en forma cúbica, con unas dimensiones de 30 centímetros por 30 centímetros por 30 centímetros para obtener como resultado un cubo con un volumen de 27.000 centímetros cúbicos. La compactación de la estructura se realizó con un gato hidráulico de alrededor 4.5 kilogramos debido a su peso y su superficie plana que lo hacían adecuado para la ocasión. Las pruebas a realizar fueron con base en un aumento de peso gradual. En primera instancia, un joven de aproximadamente 60 kilogramos fue resistido por la estructura y en segundo plano, un adulto de aproximadamente 80 kilogramos también fue resistido. El inconveniente de la estructura se evidenció al momento del descenso de los individuos en cada caso, pues la inadecuada distribución de peso generaba un mayor esfuerzo de la estructura a un solo lado, por lo cual, al descender el segundo individuo, la estructura se derrumbó, pero no completamente. Finalmente, la estructura no tendría esta misma funcionalidad con la ausencia de la compactación y los refuerzos,
pues pese a que la arena humedecida presenta una mayor resistencia respecto a la arena sin humedecer, tampoco hubiese podido resistir las dos cargas aplicadas. Tanto la compactación como el uso de refuerzos aumentan la dureza y estabilidad de la estructura para así resistir las cargas. Prototipo de malla de fibra de vidrio. Para la creación de la estructura se usaron 5 paneles de 30 por 30 de madera y como material de refuerzo fueron usados 8 mallas que separan las capas de la tierra entre sí. Una vez finalizada la estructura, nos disponemos a llenarla con la arena del parque de juegos, la cual está un poco húmeda, lo cual nos hace un poco más fácil compactar. Una vez llenados aproximadamente 5 centímetros de arena, procedemos a colocar la malla plástica, que funciona como material de refuerzo. Este último procedimiento lo repetimos hasta alcanzar la altura máxima de nuestro cubo, teniendo siempre en cuenta la compactación de la arena, previa a poner la malla de refuerzo con el fin de tener una estructura más sólida cuando se retiren los paneles. Una vez retirada la estructura, verificamos la resistencia de la tierra armada, en un primer intento con un peso de 65 kilogramos aproximadamente. En este segundo intento se aplica una carga de 85 kilogramos aproximadamente sin evidencia de algún tipo de fallo. Este es el resultado de la plataforma tras haberle ejercido la fuerza de 637 y 833 newtons respectivamente, en la cual no se evidencia fallo alguno, soportando las cargas e incluso se podría deducir que puede soportar aún más. Para la quinta estructura se utilizaron materiales como arena remojada, un refuerzo de cartón para el intermedio y un molde cúbico de cartón. Entonces, se realizaron 3 ensayos, el primero con un parlante de 10 kilogramos, el segundo ensayo con un recipiente de ropa con unos 20 kilogramos y el ensayo número 3 fue con una persona que se subió a la estructura con un peso de 68 kilogramos. Los efectos que tuvo este proyecto fue que la arena debe remojarse de manera envolvente para que no colapse la estructura. El refuerzo de cartón le da una gran resistencia a esta misma. La estructura colapsa si no es remojada primero y la estructura colapsa si tiene un exceso de agua. Por último, ¿qué sucedió? En los 2 primeros ensayos la estructura resistió perfectamente sin ninguna falla. Para realizarse el tercer ensayo, el individuo haciendo la estructura, pero al apoyarse en una esquina, una pequeña parte de esta falla, pero al ubicarse en el eje central de la estructura, esta resiste perfectamente. Con base en los 5 prototipos y las respectivas pruebas realizadas, el que presentó una mayor resistencia y fiabilidad es el número 2. Este prototipo, hecho con arena de peña y refuerzos de madera ubicados de forma vertical, resistió una carga de 110 kilogramos aproximadamente, el cual fue el mayor peso agregado después de haber realizado 2 pruebas con un aumento de peso gradual. Esto quiere decir que resistió la sumatoria de las cargas, pues cada una generaba un efecto en la estructura. Para llevar a cabo la aplicación de este prototipo, lo más adecuado es aplicarlo en las afueras de las principales ciudades, específicamente en las carreteras, pues estas se caracterizan por contener un gran número de puentes que las intersectan entre sí. Para las construcciones de estos, el prototipo actuaría como estribo y no solo brindaría beneficios estructurales, sino que la estética mejoraría abruptamente debido al uso conjuntamente de paramentos y también la huella ambiental, pues reduciría fuertemente el impacto de la construcción sobre el medio ambiente. Muchas gracias.